Solo por confirmar si ya estás en entonces. Sí, ya estoy. Bueno, primero, muy buenos días con todos y con todas. Estimada Elena, estimado Marco, estimado Simone, que nos acompaña de manera telemática y medios de comunicación. Miren, el objetivo de hoy día es, esta invitación es anunciar al país que como parte del proceso de transparencia del Censo de Población y Vivienda, el mismo será evaluado por un comité técnico. Número uno, que va a estar conformado, o que va a trabajar, perdón, de manera independiente del INEC, bajo los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. Número dos, va a contar con el acompañamiento técnico de agencias especializadas de Naciones Unidas, como el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, y la División de Población de la CEPAL, el CELAR, los cuales son agencias especializadas de Naciones Unidas en el análisis demográfico y en el análisis de la situación censal. A su vez, quiero informar que este comité técnico evaluador estará conformado por expertos nacionales e internacionales, expertos en evaluación de censos complejos como los procesos estadísticos que tienen que ver en el censo de población y vivienda. Además de ello, quiero recordarle a la ciudadanía que los censos de población son procesos estadísticos más complejos que realiza el país. Y en esta ronda 2022, el Censo de Ecuador no ha sido la excepción. Más bien hemos tenido que afrontar grandes desafíos derivados de la pandemia y la difícil situación de inseguridad que afronta el país. Desde el INEC, creemos que es absolutamente necesario que el censo se someta a una rigurosa evaluación a través de un proceso técnico independiente, coordinado y acompañado por instancias internacionales, que convoque a expertos a fin de que se pueda evaluar y se pueda discutir técnicamente los resultados oficiales del censo de población. Estamos seguros, estimada Elena, Marcos y Simone, que contar con el acompañamiento de Naciones Unidas va a enriquecer este ejercicio de evaluación, teniendo en cuenta la experiencia y sobre todo la experticia de ambas instituciones como el UNFPA y la CELADE en procesos de evaluación censal. Desde el INEC, nuestro compromiso frente a la ciudadanía y ante el comité evaluador es proporcionarle a este comité evaluador, que va a trabajar de manera técnica e independiente, toda la documentación y los informes técnicos requeridos para que el comité pueda desempeñar sus actividades y cumplir con su objetivo. Y finalmente, una vez más, agradecer a Naciones Unidas por este acompañamiento técnico que brindará en este proceso de evaluación independiente, y ratificamos a la ciudadanía el compromiso permanente del INEC de proporcionar cifras robustas y sobre todo confiables de cara a los resultados de este censo de población. Muchas gracias. A continuación, intervención de la señora Elena Isabelli, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas. Bueno, estimado Roberto Castillo, director ejecutivo del INE, estimado Martín Pérez, representante presidente del UNFPA para el Ecuador, y estimado Simone Cecchini, director de la División de Población CELADE, medios de comunicación, invitados todos, muy bienvenidos a la Casa de la ONU en Ecopar. El Censo Nacional de Población y Vivienda, como dice Roberto, representa realmente la operación estadística más relevante y de mayor demanda y esfuerzo que una institución de estadística puede realizar. Y quiero expresar, Roberto, el agradecimiento del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador por la invitación a ser partícipe en este acto en el que se reitera el compromiso de la institucionalidad ecuatoriana con la generación de estadística basada en los principios de calidad y buenas prácticas en la producción de información oficial. La ONU apoya el Estado ecuatoriano en la implementación de la Agenda 2030 y de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y uno de estos objetivos es el número 17, que es un objetivo transversal a todos los demás,
Y este ODS plantea la necesidad de aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad. Y esto para poder entender los desafíos que afronta el mundo y también para poder identificar las soluciones más apropiadas para el desarrollo sostenible. Y por ello celebramos la intención expresada por INE para cumplir con la fase de evaluación del censo de población y vivienda. Una evaluación que se ejecutará por un comité técnico, experto e independiente con el conocimiento y experiencia específica en el diseño, implementación y evaluación de operaciones estadísticas pensadas. Y nos sentimos muy honrados de ser socios en todos estos esfuerzos y velaremos porque el proceso de evaluación censal se desarrolle de manera objetiva, transparente e independiente. El comité, como ya ha mencionado el director del INE, estará conformado por expertos tanto nacionales como internacionales, afiliados a instituciones académicas, consultores independientes, expertos también de instituciones de la ONU, como CELADE, que es la División de Población de CEPAL, y la agencia UNFPA, que es la agencia de la ONU especializada en temas de datos de población. Esperamos, por supuesto, que los resultados del Censo de Población y Vivienda proporcionen cifras de la población desagregadas por territorio con respecto a sus características y condiciones de vida, y informen sobre el volumen de las necesidades de las viviendas. Los datos que se extraen del censo son demandados por actores públicos, organismos del sector privado, de la academia, para poder desarrollar políticas, proyectos y estudios en beneficio de las personas residentes en el territorio. Como sistema de la ONU, reiteramos nuestra disposición de trabajar junto con el gobierno de Ecuador y sus gobiernos locales en el fortalecimiento de sus capacidades de medición y reporte de datos. Y quiero cerrar con unas palabras de nuestra secretaria general adjunta de la ONU, Amina Mohamed, que ha dicho que juntos podemos aprovechar de manera segura y responsable el poder de los datos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y así garantizar un mundo en el que nadie se quiera apartar. Muchas gracias. Y pido disculpas porque es probable que voy a tener que retirarme temprano porque tengo otro compromiso en mi agenda fuera de Ecopar. Muchas gracias. A continuación, intervención de Marcus Berren, representante residente de UNFPA para Ecuador. Muy buenos días, estimadas y estimados representantes de los medios de comunicación presentes. Elena Sabelli, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador, Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC, Simón Echequine, director de la Dirección de Investigación CELADE. El Censo Nacional de Población y Vivienda representa la operación estadística más relevante y de mayor demanda y esfuerzo que una Oficina Nacional de Estadística puede realizar. Además, un censo de población y vivienda es esencial porque proporciona una base sólida de datos demográficos, sociales y económicos necesarios para la toma de decisiones informadas, la planificación estratégica y el desarrollo equitativo y sostenible de la nación. Sin esta información, el gobierno y los responsables de la formulación de políticas estarían trabajando a ciegas, lo que dificultaría abordar eficazmente los desafíos y necesidades de la población. Particularmente, la ronda censal del 2020 ha sido una de las más complejas de la región. Durante este periodo, los países han encarado diversos obstáculos en sus procesos censales, especialmente debido a la pandemia que afectó tanto la planificación como la ejecución de dicho proceso. Desde el Fondo de Población de Naciones Unidas hemos participado y brindado asistencia técnica en numerosos espacios de intercambio con el propósito de fortalecer las capacidades del INEC,
En estos encuentros se compartieron las lecciones aprendidas y se abordaron las experiencias relacionadas con la planificación y desarrollo de la última ronda de censos. Celebramos la intención del INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, para realizar la fase de evaluación del Censo de Población y Vivienda, que se ejecutará bajo los principios fundamentales de las estadísticas oficiales de las Naciones Unidas, que promueven la transparencia, objetividad, independencia e imparcialidad. La evaluación del Censo de Población y Vivienda se ejecutará por un comité técnico experto e independiente conformado por profesionales con dominio metodológico y experiencia específica en la planificación, implementación y evaluación de operaciones estadísticas censales. La conformación del equipo evaluador considerará como un punto importante las participaciones previas en procesos de evaluación censal en países de la región, como la realizada recientemente en Colombia y Brasil, y su selección garantizará independencia. Los principales objetivos del comité evaluador son evaluar los procesos, productos y resultados del Censo, Población y Vivienda, proponer recomendaciones para futuras operaciones estadísticas con el objetivo de mejorar su eficacia y calidad y oportunidad. Emitir un criterio cualitativo sobre el cumplimiento de las prácticas y recomendaciones nacionales e internacionales durante la ejecución del Censo, Población y Vivienda. El comité evaluador estará conformado por 13 profesionales con conocimientos y experiencia en las áreas consideradas a ser evaluadas. La evaluación se centrará en las siguientes componentes: actualización cartográfica y precenso, empadronamiento, procesamiento, análisis y consistencia de la información y finalmente seguridad de la información y sistemas informáticos. El liderazgo y coordinación del equipo estará a cargo de una persona con experiencia en la planificación, ejecución y evaluación de censos de población y vivienda. Nos sentimos muy honrados de acompañar a INEC en este proceso. Muchas gracias. A continuación, damos paso vía telemática a Simone Elpini, director de la División de Población CELAC. Buenos días a todas y todos los representantes de los medios de comunicación presentes y por supuesto un saludo en particular a Roberto Castillo, el director ejecutivo del INEC, a la señora Lena Savelli, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, y a Marcus Behrendt, el representante residente del Fondo de Población. Como mencionaba la coordinadora residente, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, el CELADE, es la división de población de la CEPAL. Desde la década de los 60 apoyamos a todos los países de la región, al Instituto Nacional de Estadística de América Latina y el Caribe, en todas las fases de los procesos censales, desde la planificación hasta la divulgación de los resultados y el fortalecimiento de las capacidades para analizar la dinámica demográfica y sus interrelaciones con el desarrollo sostenible. En la región, los países han acumulado un muy importante acervo de experiencias, de lecciones aprendidas y de conocimiento que son muy relevantes para preparar los censos con solidez metodológica y operativa. Sin embargo, como mencionaba el director ejecutivo del INEC, la pandemia del COVID-19 ha impactado muy fuertemente toda la agenda censal de esta ronda 2020. Prácticamente todos los calendarios censales de los países de la región se han visto impactados, así como los presupuestos. Hemos observado que en esta ronda está caracterizada por la ampliación de sus periodos de recolección de la información y se han enfrentado serias dificultades para censar ciertos sectores de la población. Prácticamente todos los países que han realizado los censos de población post-pandemia se han visto además afectados por los cambios sociales y culturales de nuestras sociedades, así como por las presiones en materia de seguridad,
hay mayor nivel de rechazo de los hogares a abrir las puertas y a responder a los censistas, y también una mayor apatía por parte de los ciudadanos y ciudadanas para participar en el censo, lo que se conecta a veces con la desconfianza en las instituciones públicas. Pero también, por el lado más positivo, notamos que se impulsaron en esta ronda censal con mayor fuerza los avances tecnológicos, innovaciones, como el uso de dispositivos móviles de captura, o DMC, como el caso de Ecuador, con el fin de mitigar en parte las dificultades de esta ronda. Por supuesto, la tecnología tiene el potencial para mejorar los procesos y los resultados de los censos, pero por supuesto no lo puede resolver todo. También es importante destacar lo que nos convoca hoy, el tema de la evaluación, que es un proceso integral, la evaluación de los procesos censales, y es habitual que los institutos nacionales de estadística realicen dichas evaluaciones, pero además recurrir a una evaluación externa e independiente seguramente contribuye a los procesos de rendición de cuentas y de transparencia, que son clave en una gestión moderna por parte de los estados. Y como mencionaba el representante de UNFPA, hay ejemplos cercanos en la región sobre estos tipos de evaluaciones, como el caso de Brasil, que acaba de presentar los resultados hace menos de un mes, y la experiencia de Colombia de 2018. En ambos casos, desde CELADE brindamos asistencia técnica a los institutos nacionales de estadística y a las comisiones evaluadoras. Desde el CELADE, entonces, celebramos esta iniciativa de evaluación por parte del INEC y apoyaremos junto a UNFPA el trabajo del comité, brindando asistencia técnica para que la evaluación se realice bajo estándares de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. En especial, es clave observar que se cumplan las características mínimas que definen un censo de población y vivienda: la universalidad, la simultaneidad, la periodicidad y la enumeración individual. Entonces, como ya se mencionaba, las tareas del comité se centran en revisar los distintos procesos que son inherentes a un censo: la planificación, la cartografía, el reclutamiento, la capacitación, el trabajo de campo, por dar algún ejemplo, y para determinar los impactos, los alcances y las limitaciones en los resultados, en el entendido que ningún censo es perfecto, ningún censo es tal como está descrito en los libros. Y en esta labor, el CELADE, en conjunto con el UNFPA, brindaremos lineamientos metodológicos y técnicos, y haremos un seguimiento sobre los hallazgos del comité, manteniendo una retroalimentación a lo largo de todo el proceso. Y en conclusión, también quiero señalar que este tipo de evaluaciones brindarán además información valiosa y lección aprendida para otros países de la región, y también para los futuros censos que emprenderá el Ecuador. Muchas gracias. A continuación, damos paso a la presentación del calendario de resultados a cargo de Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC. Como les habíamos comentado los medios de comunicación, me avisan cuando estemos. Bueno, agradecemos también a los medios que se acaban de sumar. Voy a hacer una síntesis del primer punto. El primer punto ha sido el día de hoy, junto con Naciones Unidas, de forma específica, gracias al apoyo y el acompañamiento técnico del UNFPA, que es el Fondo de Población de Naciones Unidas, y de la CEPAL, a través de su División de Población, el CELADE, van a acompañar en un ejercicio de evaluación independiente del censo de población. Para ello, el INEC, en conjunto con
En Paiselade hemos acordado la conformación de un comité técnico evaluador. Comité que va a actuar de forma totalmente independiente al INEC. Comité que va a estar conformado por expertos nacionales e internacionales en censo de población y en demografía, y a su vez van a tener el acompañamiento técnico de estas dos agencias de Naciones Unidas expertas en evaluación de procesos censales. Esta decisión la tomamos justamente en una lógica y una política de transparencia. Sabemos la importancia y la necesidad que tienen que tener estos procesos censales. De allí que el INEC va a facilitar toda la documentación y los informes técnicos que requiera el Comité Técnico Evaluador. Con ese antecedente, el siguiente punto del orden del día es ya la presentación final del cronograma de entrega de resultados del censo de población. Como ustedes pueden ver en pantallas, las pantallas que están acá en esta rueda de prensa, vamos a entregar principalmente 3 grupos. En la tercera semana de septiembre haremos la primera entrega de la información básica de población y vivienda, que significa un conteo de todas las personas que fueron censadas a nivel territorial, por provincia, por cantón, por región. El segundo producto que estará para la tercera semana de septiembre son los primeros resultados de... el segundo producto que estará para la tercera semana de septiembre serán los primeros informes del comité evaluador. Y finalmente, y esto es muy interesante, a su vez el INEC presentará las primeras estimaciones de la proyección de población a nivel nacional. Dicho de una manera distinta, no solamente vamos a presentar las cifras del conteo de población, sino que estas cifras a su vez ya vendrán con unos primeros resultados de la evaluación censal y con unos primeros ejercicios de la proyección de población. El siguiente hito en este cronograma para el 2023 es en la segunda semana de noviembre. Para la segunda semana de noviembre está contemplado una segunda entrega de los resultados del censo de población, donde ya se hace una caracterización mucho más detallada de los aspectos sociodemográficos de la población a nivel territorial, es decir, hasta nivel cantonal, y empezaremos ya a difundir los primeros análisis específicos por grupos etarios o grupos sociodemográficos. Por otro lado, que tiene que ver con la evaluación o las tareas que se le han encomendado al comité evaluador, será una segunda entrega o avance de los resultados que empieza a encontrar el comité técnico evaluador dependiente del censo de población. Y como tercer producto, las proyecciones de población. El Ecuador ya va a contar a finales o en la segunda semana de noviembre con la cifra, voy a repetirlo, oficial de la proyección de población para el año 2022-2023. Quiero solamente enfatizar que una cosa es el conteo de población del censo de población y otro es la proyección de población. La diferencia entre los dos números está básicamente explicado por la omisión censal. La omisión censal es este trabajo que realizan los demógrafos para estimar con mucha precisión cuál es el tamaño poblacional del Ecuador en los diferentes puntos del tiempo. Eso, estimados medios de comunicación, en síntesis, el segundo punto plantea para la tercera semana de septiembre 3 grandes productos: los primeros resultados del censo, los primeros informes de evaluación del comité y las primeras estimaciones de la proyección de población. Para la segunda de noviembre, por otro lado, una segunda entrega de los resultados del censo, avances del comité evaluador y ya proyecciones definitivas de la población para el año 2022-2023. Muchas gracias. Con esto damos paso a las preguntas de los medios de comunicación. Empezamos con Carla Delgado de Ecuavisa. Autoridades, buenos días. Quería preguntarle a Roberto, ¿qué influyó para que ustedes hayan faltado tanto a los cronogramas que ustedes mismos se pusieron? Primero recordemos que era mayo, luego dijeron agosto, ahora nos están diciendo noviembre.
¿Qué es lo que pasó para que ustedes no hayan podido dar, habiendo, incluso hubo hasta más tecnología, esta vez en el censo, se hizo diferente a los otros países? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Consideran que ha sido un fracaso hasta ahora esto? Muchas gracias por tu pregunta. De manera muy clara y sencilla voy a responderla. Como bien mencionó Simón el Celada, se ha hecho una muy buena resumen. Todos los censos de población en la región han tenido que enfrentar o han visto afectadas sus planificaciones regionales. Ecuador no fue la excepción. Tuvimos complejidades con el tema de la pandemia y además de eso, el empadronamiento, la recolección de información se realizó en un proceso complejo de seguridad que ustedes muy bien conocen que está afrontando el país. Es ese factor que implicó que prolonguemos el operativo de campo 3 meses adicionales y con ello la planificación se ha movido o se ha postergado 3 meses. Pero allí mi reflexión sobre todo es que el censo no es una carrera de velocidad, sino es un proceso técnico riguroso donde la prioridad del instituto es garantizar sobre todo la calidad de la información. Y con ello, a más de presentar los resultados del censo de población, hoy estamos haciendo un anuncio importante que refleja la transparencia y la legitimidad de una institución que trabaja de manera técnica, que reconoce los desafíos que ha tenido en el operativo censal, pero que también ha planteado las soluciones para poder garantizarle al país cifras oportunas, sobre todo de calidad, y que vengan con la retroalimentación de un comité técnico evaluador independiente, apolítico, y eso ayuda a legitimar justamente estos procesos que son complejos. Con ello solamente quiero mencionar que Ecuador no es la primera vez más bien que Ecuador se somete a una evaluación de un comité independiente. Prácticas que no son nuevas, como bien lo mencionaron los colegas de Naciones Unidas y pueden ampliarlo. Colombia en el año 2018 lo realizó y Brasil hace pocas semanas también acaba de publicar sus resultados con un proceso justamente de evaluación técnica independiente. Muchas gracias. Damos paso a Orlando Morán, periodista de la Universidad Católica. Hola. Director, buenos días. Director, la pregunta es la siguiente. Sé que debemos esperar para noviembre para oficializar aquello y sobre todo el tema de la proyección, pero mucho se habló de que tenemos una población aproximada de 17, incluso otros dicen 18 millones de habitantes. ¿Podría usted adelantarnos un poco de esta situación que también nos convocó a su rueda de prensa? Claro, con mucho gusto, y ahí más bien enfatizo quiero hacer una acotación que no pude, se me escapó de la primera pregunta de la colega, es los resultados van a estar para la tercera semana de septiembre. Siempre lo hemos manifestado del SNEC, siempre se hará, y todos los procesos censales tienen entregas parciales y poco a poco se va liberando la información. Esto no es nuevo, esto ha sucedido siempre en todos los procesos censales, no solo de Ecuador, sino también de todos los países que realizamos censos de población. Con respecto a su pregunta de cuál va a ser el estimado de la población, en este momento estamos en un ejercicio de procesamiento de la información y de hecho estamos trabajando con asistencia técnica del CELARE, que son expertos con la división de población de la CEPAL, justamente para poder tener una métrica mucho más precisa del tamaño poblacional. No obstante, quiero dar 3 elementos inclusivos hacia la prensa de qué es lo que se esperaría. Independientemente del censo, yo con lo que voy a decir, independientemente del conteo de población del censo de población, la proyección realizada en el año 2010 subestimó el número de nacidos vivos. Número 1. Cuando usted contrasta los resultados o la evolución de los nacidos vivos en Ecuador versus la proyección de población, en el año 2010 existió una sobreestimación. No es que se haya realizado mal, ojo, sino que el equipo de demógrafos del INEC, que es exactamente el mismo equipo de demógrafos del año 2022, utilizaron las mejores fuentes de información que existían en ese momento. No, lo que quiero decir es que ahora están naciendo menos niños de los que se habían estimado en el año 2010. Segundo punto, los demógrafos del INEC jamás en el 2010 pudieron prever que íbamos a tener una pandemia y que iban a existir más de 80,000 muertes en exceso a causa de esta, digamos, a causa de la pandemia. Por ende, segundo elemento,
han existido más defunciones de las que inicialmente se tenían contemplado. Y tercer factor, post pandemia, hemos visto desde el INEC con otras fuentes de información, sobre todo con estadísticas de migración, que el Ecuador ha empezado o ha tenido un nuevo proceso migratorio. Por lo cual, hay menos niños, en síntesis, hay menos niños nacidos vivos, existen más muertes de las que se habían proyectado, y finalmente existen más personas que han salido del país. Estos elementos hacen pensar justamente que la proyección de población se va a ajustar hacia abajo. ¿En qué nivel? Eso lo tienen que resolver el equipo técnico del INEC especializado en demografía y sobre todo con el acompañamiento técnico del CELAE y del UNFPA, que tienen experiencia de décadas en estos ejercicios de proyección de población. Muchas gracias. Gracias. Damos paso a Jonathan Machado de Primicias. Fue una precisión. Quisiera saber cuántos se van a tener las cifras oficiales del proyecto, de cuántos ecuatorianos. ¿Esto será en noviembre o en septiembre? Eso quisiera que nos quede claro porque estoy convencido. Y es en noviembre, en septiembre, ¿nos puede volver a explicar qué cifras se va a tener? Entiendo que alguna primera aproximación y la definitiva en noviembre, no sé si eso quisiera. Hago la precisión. Muchas gracias, Jonathan. En la tercera semana de septiembre van a tener las primeras cifras oficiales del conteo de población a nivel nacional, nivel urbano, rural, provincial y cantonal. En noviembre hay una segunda entrega de resultados, pero ya no solamente contamos la población o las características básicas de la vivienda, sino que empezamos a hacer análisis mucho más específicos de las características sociodemográficas. Por ejemplo, podemos conocer ya los tamaños por medio del hogar, podemos conocer cuántos hogares viven en condiciones de pobreza estructural, que es las necesidades básicas insatisfechas. Así que en noviembre se sigue liberando información, pero ya con mayor minucia o mayor detalle. Pero en septiembre tú ya tienes las primeras cifras oficiales del conteo de población. Damos paso a Sara Ortiz, Diario Expreso. Buenas tardes, días. Señor Castillo, quisiera saber también a qué se debe que después de que se haya hecho la recolección del campo, se presenta este comité de expertos. No sé si tenemos el planteó desde el inicio, porque básicamente ha pasado más de un año de planificación y recién se está haciendo el lanzamiento de esta herramienta, como que da a entender que hubiera sido como una cosa de último momento para poder dar un servicio mismo de legitimidad a los resultados. Y lo otro es el tema de seguridad, porque como tú dices, no recuerdo, había muchos comentarios, muchas críticas sobre el tema de la seguridad de los datos de cada uno de los ecuatorianos. En este caso, ¿cómo se garantiza esa misma seguridad que también que hay a otros organismos que van a tener acceso a la información personal de los ecuatorianos? Bien, con respecto a tu primera apreciación, estos temas de la evaluación censal son procesos que normalmente realizan los institutos. Estaba justamente planificado tener una evaluación del censo de población, pero hemos tomado una decisión de que la evaluación sea de forma independiente, dado justamente preocupaciones, o hemos recogido las preocupaciones de algunos sectores, y lo único que nosotros buscamos desde una lógica de total transparencia es que exista un comité técnico evaluador independiente para que pueda justamente solventar de manera técnica, de manera profesional y sobre todo de manera independiente e imparcial, pueda evaluar la calidad de los resultados de este censo de población. Y para llegar al día de hoy hemos trabajado varias semanas justamente con el CELAE para buscar y garantizar el deber ser. Por un lado, terminé garantizar las facilidades de acceso a la información a los expertos. Por otro lado, UNFPA, que puede hacer algún tipo de decisión. Los expertos son personas que tienen probada experiencia y la decisión de quienes integran el comité finalmente corresponde a Naciones Unidas. El INEC en ese proceso no interviene y la metodología de evaluación justamente viene a través de la experticia y el conocimiento que tienen de décadas el CELAE y el UNFPA en estos procesos de evaluación censal. Con respecto a los temas de seguridad, voy a retomar una vez más las palabras
manifestadas por Marcus de UNFPA y por Simone de Celade. El Ecuador no es la excepción. Todos los censos Ronda 2020, sí, denominados en la región, han tenido que afrontar complejidades de la pandemia, que nos invitó a replanificar y rehacer los procesos censales. Y además de eso nos hemos enfrentado a una situación compleja social. En el caso del Ecuador, los temas de inseguridad. Afortunadamente, te puedo mencionar ya con cifras oficiales, si bien se viralizaron algunos temas en redes sociales, la mesa técnica que trabajó para garantizar la seguridad de nuestros censistas han arrojado resultados como, por ejemplo, menos del 1.3% del total de censistas que trabajaron durante más de 4 o 5 meses, que fueron alrededor de 18,000 personas. Apenas el 1.3% sufrió un percance, un robo en sus casas, y menos del 4% tuvo algún tipo de incidente. La mayor cantidad de incidentes que nosotros tuvimos fueron mordedura de perros. Es la mejor alarma que existe, sobre todo en la parte rural del país. No existieron ningún tipo de accidentes que complicaron la vida o la seguridad de nuestros censistas, y con ello eso es una evaluación objetiva, me baso en hechos, de lo que efectivamente sucedió en términos de seguridad del censo de población. Mi reflexión final: el INEC, en conjunto con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y todas las instituciones de seguridad, priorizamos territorios para garantizar mayor acompañamiento de seguridad. Entre más complejo o mayor nivel de peligrosidad o exposición de nuestros censistas, mayor acompañamiento tuvieron por parte de las Fuerzas Armadas, a quienes a su vez agradecemos por todo este proceso de acompañamiento al proceso del censo 2022. Solamente agregar que de parte de Naciones Unidas, siempre lo hemos dicho, que una evaluación técnica independiente siempre es recomendada, y vimos muy buenos resultados en esos procesos de evaluación recientes que se llevaron a cabo en Brasil y también hace algunos 3 años en Colombia. Entonces, siguiendo un poco este modelo, nosotros recomendamos también esta evaluación técnica independiente, y el comité evaluador está conformado por 13 profesionales con conocimiento y experiencia específica en las áreas consideradas a ser evaluadas. La evaluación se centrará en 5 componentes principales, que son la actualización cartográfica y el precenso, empadronamiento, procesamiento, análisis y consistencia de la información, y finalmente la seguridad de la información y los sistemas informáticos. El liderazgo y la coordinación del equipo estará a cargo de una persona con experiencia probada en la planificación, ejecución y evaluación de censos de población y vivienda. Cada uno de estos componentes contará con un equipo de profesionales nacionales e internacionales que contarán con el perfil y experiencia específica para desarrollar el proceso de evaluación. Y lo que es el cronograma, prevemos un inicio en el mes de agosto de este año, y ya los resultados finales, los últimos en noviembre del año en curso. Damos paso a Gabriela Mena, de Gama TV. Buenos días, lo que yo quería consultar es un poco en torno a las elecciones que se van a dar en 5 días. Se hablaba de que existía esta posibilidad de que con el censo que se estaba realizando se pueda calcular ahora el número de asambleístas que se estipula en la ley debe ser acorde a los resultados de este censo, y el último que se tiene es del 2010. Es decir, teníamos los resultados por darse y se los retrasó, no había forma de adelantarnos para que ya lleguen justamente para las elecciones y se pueda saber si aumenta el número de asambleístas. Muchas gracias, Gabriela, por tu pregunta. De manera sencilla, y porque hemos tenido reuniones meses o años atrás, Consejo Nacional Electoral, el cálculo del padrón electoral se tiene que al menos hacer 1 año y medio de anticipación. Técnicamente, independientemente de las dificultades que tuvo ese censo de población, en este proceso electoral nunca estuvo contemplado que existan cifras oficiales del nuevo censo. Y hago también una precisión, que no es menor. Para la redistribución de recursos que está contemplado en el tratado, se usan las cifras de las proyecciones de población
que corrigen cualquier tipo de omisión del proceso del conteo del censo de población. ¿Qué quiero decir? El conteo de población no, y las proyecciones de población, que ese sí es el dato oficial que sirve para redistribuir recursos, para asignar escaños, para la asignación de recursos de los GAPs, para cualquier tipo de proyecto social, se hace a través de las proyecciones de población. Y para no quedarme, perdón, Gabriela, con la pregunta que me hizo la colega previamente sobre cómo vamos a garantizar la seguridad de la información, cómo estos 3 expertos que van a acceder a la documentación sensible del censo de población se garantiza. El INE tiene un proceso muy riguroso y robusto desde algunos años atrás. Todos estos profesionales van a firmar un acuerdo de confidencialidad y van a ingresar a cuartos seguros donde podrán revisar la información, pero bajo ninguna circunstancia se puede extraer algún tipo de datos sensibles. El INE comulga justamente con la protección de datos personales y con el sigilo estadístico establecido en la Ley Estadística de 1986. Gracias. Roberto, por favor, quería insistir un poco en el hecho que ya varios de los colegas me han comentado, y es ¿por qué razón desde el inicio no hubo este acompañamiento técnico por parte de estas instituciones cuando existieron muchos cuestionamientos, por ejemplo, a la forma como se estaba realizando, cuando durante el proceso había también motivos de preocupación por parte de diversas voces? Y también quería consultarles si varios de estos resultados, como por ejemplo nos ha dicho hoy, la proyección del 2010 al parecer estaba equivocada, podríamos ser menos. ¿Esto ha sido ya entregado a alguna autoridad del Estado, quizá al Ejecutivo? ¿Alguien más ha tenido acceso a esta información? ¿Nos van a ir dando también datos, así como hoy nos dijo algo, datos antes de septiembre, o aquí se acabó la entrega de información para septiembre? Muchas gracias por tu pregunta. Y aquí voy a hacer la aclaración y Marcos puede estar súper claro. Desde el día cero del arranque, desde el diseño del censo de población, hemos contado con el acompañamiento técnico de Naciones Unidas. En la formulación de las preguntas, por ejemplo, en las pruebas pilotos que realizamos, en la revisión de los instrumentos tecnológicos que se utilizaron en este censo de población, hemos venido trabajando continuamente con agencias de Naciones Unidas, de manera especial con el UNFPA, con CELADE, con Banco Mundial, con OIT, con OIM, cada uno en sus temáticas que son relevantes para alimentar la Agenda 2030. Lo que estamos diciendo el día de hoy es, el comité evaluador no es Naciones Unidas. El comité evaluador es independiente al INE, trabaja de forma independiente a Naciones Unidas, y Naciones Unidas está ejerciendo un rol como deudor, acompañando a los expertos a este comité evaluador. Pero de manera muy sencilla, hemos tenido el acompañamiento durante todo este proceso, y más allá, nosotros recogemos, y voy a enfatizar, reconocemos las dificultades que hemos tenido. Se ha expresado también acá que las dificultades y estos grandes, tienen que saber que es muy complejo realizar un proceso censal en el siglo XXI, que no solamente han sido complejidades que han tenido que enfrentar el Ecuador, sino varios países. Y con ello lo que hacemos en un proceso técnico, como una política de transparencia, es dar la opción a un comité totalmente independiente que evalúe, que critique, que retroalimente el proceso del censo, pero que sí sea llevado de manera técnica, apolítica, independiente, y obviamente pedir el apoyo de Naciones Unidas para que se cumpla ese mandato. Desde el INEC, nosotros no vamos a tener injerencia alguna en las decisiones del comité, y estas experiencias no son nuevas. Ya se realizó en Colombia en el año 2018 y recientemente Brasil en el año 2023. Hablando sobre si alguna institución ha tenido ya una autoridad sobre el tema de las proyecciones de población, de hecho la respuesta es que tenemos reuniones bilaterales, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, tenemos reuniones bilaterales, hemos tenido reuniones bilaterales con el Ministerio de Educación, con las partes técnicas, justamente porque vamos haciendo un análisis de consistencia entre la información del censo y la información que tienen las otras instituciones.
Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud Pública, en este momento están en una campaña de vacunación. La cobertura de la campaña de vacunación tiene mucho que ver también con la protección de población. No existen cifras preliminares, pero técnicamente todos aquellos que estamos trabajando en este tema de la proyección de población, preveemos que el ajuste o la nueva producción sea hacia abajo. Y voy a repetir para que no exista una mala interpretación y con esto no me extiendo. No es que la proyección de población del año 2010 se fue realizada de manera equivocada. Se realizó la mejor proyección de población con las fuentes que estaban disponibles en el año 2010. Del año 2010 al 2022, las fuentes de información, sobre todo la calidad de información de las estadísticas locales, de nacimiento, de difusión, de migración, han mejorado sustantivamente. Y hoy, el equipo de demógrafos del INEC tiene mejores insumos para hacer una proyección de población más precisa. Antes de decidir que este comité técnico comience a trabajar, tal vez identificaron que hay fallas y tienen fallas, que existieron fallas en la recolección de datos, consideran que todo se realizó correctamente técnicamente. A ver, bueno, ahí voy a hacer la precisión. El INEC está consciente de las dificultades y es por eso que hicimos, de hecho, convocamos a los medios de comunicación, ustedes recordarán, en enero de este año, donde justamente anunciamos que extendíamos el operativo, dado que no habíamos alcanzado o no habíamos cubierto la totalidad del territorio, y además de eso íbamos a hacer una validación o una constatación de las condiciones de ocupación de las viviendas. Así que las decisiones se tomaron oportunamente. Y es por eso que ahora estamos en la última fase ya del procesamiento, donde se están justamente tomando decisiones para poder suplir las dificultades operativas que tuvimos. Por otro lado, el comité en su momento también hará esta evaluación y tendrá su propio criterio sobre la calidad de levantamiento de la información. Y eso, insisto, será de manera independiente. Vamos a ir liberando como en temas de entrega. Entonces quisiera saber cuándo se va a liberar todo, absolutamente todo, porque este es un censo que tiene estas características diferentes como de medir población LGBTI, del tema de mascotas, incluso que alguna vez usted me hablaba. Entonces, dejando de lado lo ambiguo del vamos a ir liberando, quisiera saber cuándo toda la totalidad del censo va a estar completo para el acceso público. Y algo que va en la misma línea, ustedes también están realizando la encuesta de desnutrición infantil, es la primera que se realiza en el país y la predicción era para septiembre. Con la mira al censo del INE, ¿se retrasan estos resultados o van a la par? Voy a pedir a Naciones Unidas también que, digamos, si nos pueden apoyar para que complementen, para que vean que esto no solamente realiza el INEC de Ecuador, sino todos los países de la región. Siempre he manifestado en todos los espacios que va a haber una entrega paulatina. La liberación, cuando nos referimos a la liberación, es que existe, cada vez se va profundizando más, o se hacen estudios especializados por cada una de las temáticas. Sucedió exactamente lo mismo en el 2010, en el 2021, y varios de las instituciones o las oficinas de estadística que producimos datos mensales, existe un cronograma que paulatinamente se van liberando resultados. La base de datos, por ejemplo, para que el público en general o el público especializado pueda hacer su propio análisis, estará ya disponible para la segunda semana de julio. La entrega total de los resultados, no de este centro, sino de todos los centros anteriores que ha hecho el Ecuador, se prevé al menos unos 6 meses más. En septiembre y en noviembre de 2023 tenemos ya las cifras más importantes de las macro cifras del censo de población, pero para el próximo año ya existen los estudios temáticos para población LGBTI, para fauna urbana, para pueblos y posibilidades, para movilidad humana, y en cada una de esas temáticas tenemos contemplado también una alianza estratégica con agencias de Naciones Unidas y con la academia, de tal suerte que hagamos investigación en conjunta, y de hecho estos días estamos recorriendo las universidades, justamente invitando a la academia para expresarles y socializar la metodología censal y unirlos para poder hacer investigación en conjunta de manera técnica de los principales resultados del censo de población.
resultados sobre el fauna urbana. Y si podemos saber qué porcentaje de resultados vamos a tener en noviembre, ¿qué pasa en esos 6 meses previstos? Antes de solo hago una pregunta, una acotación, no sé si alguien de CELADE o el UPA quisiera acotar sobre el tema de cómo se van liberando los resultados de los centros de población. No sé si Simón está por allí. Sí, estoy por acá. Escuché muy mal las preguntas de online, pero simplemente de lo que mencionaba el director ejecutivo, efectivamente mencionar que como se va a armar, digamos, una gran base de datos y a procesar los datos, eso toma tiempo y primero se dan resultados más gruesos del conteo nacional, después se baja los datos más desagregados geográficamente y después las áreas temáticas. O sea, en todos los países efectivamente no se puede de un momento para otro informar sobre todos los resultados, sino que paulatinamente se van a trabajar las distintas variables y áreas temáticas y liberando los resultados, que finalmente lo importante será democratizar la información, que es algo para el cual desde el CELADE siempre hemos trabajado, y hacer que toda la información del censo sea de dominio público, que puedan utilizarlo los centros académicos, las instituciones públicas, los organismos internacionales. Por ejemplo, nosotros como Nación Unida, en conjunto con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, hacemos estimaciones y proyecciones de población para todos los países del mundo. Entonces los datos censales los usamos para eso y podemos dar cifras de acá, proyecciones esenciales para los próximos años. Pero el punto clave es que sí, efectivamente, este es un proceso paulatino. El Censo de Población y Vivienda es la mayor operación del Estado, ¿verdad? Es universal, ni las elecciones incluyen a toda la persona. Acá el censo cuenta desde los recién nacidos hasta las personas mayores y en todo el territorio. Por ende, es un operativo enorme, y también la base de datos que se va a construir es algo muy grande, en la cual apoyaremos desde el CELADE, por supuesto, al Ecuador, y que toma tiempo entonces averiguar y chequear los datos y que estén de la mejor calidad posible. Bueno, en general, Simone hizo referencia al proceso de entrega de los resultados, que es algo muy normal, que viene por pasos, es un proceso paulatino. Quería solamente resaltar que el censo es una operación de Estado, y no de un gobierno de turno. También referirme a la asistencia técnica que damos como Naciones Unidas, en este caso al Instituto Nacional de Estadística y Censo, no es solamente para acompañar la evaluación. Nuestra asistencia técnica, siempre cuando es solicitada por el gobierno, la damos de forma continua y está también plasmada en los programas de cooperación que tenemos en el país. En este caso, viene, como ya dijo el director ejecutivo, de larga data, acompañando el proceso de planificación, concepción, después ejecución y obviamente el análisis de datos. A lo que me refiero cuando hago énfasis en la operación de Estado, la planificación comenzó en el gobierno anterior, la ejecución, los censos pilotos se hicieron en este gobierno, los datos que estarán para los próximos 10 años, para los próximos gobiernos. Entonces es importante hacer énfasis en eso, y como en este caso se nos pidió acompañar técnicamente a la evaluación del censo, le damos ya siempre la recomendamos y lo acompañamos técnicamente, y como decía el director ejecutivo, no es una evaluación del sistema de Naciones Unidas al censo, sino es un proceso técnico independiente que nosotros acompañamos con asistencia técnica. Gracias. Gracias. Para ser preciso en la pregunta y con esto cerrar y ser lo más didáctico posible, lo que se ha mencionado
para el caso del cronograma de entregas, lo voy a plantear de manera muy sencilla. Las preguntas de cuántos son y dónde estamos, usted lo va a tener en el mes de septiembre. ¿En qué condiciones vivimos? Esos empiezan a hacer estudios especializados y toman un tiempo. Ya es el análisis de la base. Muchas gracias. No, en noviembre ya tienen los primeros resultados de en qué condiciones vivimos, pero en una primera parte. Y de ahí paulatinamente se van haciendo más estudios. Ya, pero ¿y por qué me dijo 6 meses? Porque todos los estudios están pensados irse liberando para el próximo primer semestre del próximo. Entonces ahí tendríamos todo el consolidado. Sí, pero para En ti es muy práctico. Usted Ya. en septiembre va a saber cuántos somos y en dónde vivimos. Es lo más importante del censo económico. Gracias. Tenemos la última pregunta y con esto cerramos la rueda de prensa. La muchacha Patricia Sandoval de Diario Universo. Solo quería yo poner las dos precisiones. ¿Cómo se elige a este comité técnico? Porque dice que es independiente o ya está elegido y ya sabemos quiénes son. Y la otra cosa es, ¿qué pasa si es que después de hacer el análisis se concluye que ha habido muchos problemas? ¿Qué pasa si después de hacer el análisis se concluye que ha habido muchos problemas y que de pronto la información no es válida o ese escenario no es posible? Ahí le decimos La selección del equipo de evaluación es un proceso continuado que los entrelazados, con Naciones Unidas, y son expertos de las diferentes áreas que habían mencionado, las 5 componentes que habían mencionado antes. Hacemos énfasis que también sean personas que han estado, que tienen experiencia práctica en su proceso de evaluación. El pool no es demasiado grande de expertos internacionales y nacionales de eso, y de este pool se selecciona a los expertos, ¿no? Entonces es un proceso que nosotros lo recomendamos de parte de CELADE y de UNFPA, digamos, diferentes expertos de cada uno de esos temas y también una persona que coordina un poco el proceso. Están en procesos de selección y de disponibilidades. Es un proceso que va de agosto hacia noviembre, entonces tiene que ver también con la disponibilidad y de firmar el contrato, pero está todo el camino. Exacto, o sea, en síntesis, el proceso de selección completamente viene de un pool de expertos que tiene CELADE de UNFPA. El único check que realiza el INEC es de que no tengan algún tipo de actividad política, porque lo único que nosotros hacemos es hacer el check de que no exista algún tipo de, digamos, de sesgo. Buscamos la mayor independencia e imparcialidad. Y el tema de lo que se pronuncia el comité es totalmente independiente. Obviamente, desde el INEC hay toda una institución que tiene varios centros de votación. Apostamos y estamos convencidos que los resultados, digamos, no van a ser negativos, que se descarten a la ley del censo de población, porque conocemos muy de cerca lo que ha pasado en otros países. Conocemos muy de cerca las dificultades que hemos tenido y sobre todo estamos conscientes de cómo las vamos a resolver. Entonces, de allí, lo que diga el comité es totalmente independiente. Por eso agradecemos a todos los esta rueda de prensa. Muchas gracias. Pero, muy larga.